Persona que no es de la ciudad y que llega al río Santa Catarina, está encantado, Sí. ¿sí? Porque dice, pues es que esto, sobre todo cuando hablamos de ingenieros ambientales y gente que le sabe, ¿no? A la técnica, que dice, pues es que hay posibilidades enormes de lo que puedes hacer con esto, ¿no? El potencial del río es enorme. Pero tú vas y se lo dices a una persona que vive aquí, y me ha pasado con mis familiares, incluso con mis alumnos, que les digo de que, es que voy a ir al río. Y se quedan, ¿y cuál río? Sí. Porque pues yo no manejo, yo no tengo carro, entonces para mí llegar al río Ramos es imposible, ¿no? Entonces me dicen, pues ¿cuál río? Y yo digo, pues el río Santa Catarina está ahí en el centro, güey, o sea, pasas por ahí todos los días. Todos los días, ¿no? Literal. Pero la gente no lo ve como un río, no lo ve como un corredor biológico, y es ahí donde dices, o sea, ¿por qué, no? Fíjate que eso me llevó hace varios años a cuestionarme y a profundizar un poco en el análisis del agua y del río Santa Catarina aquí en la ciudad. Y de verdad que es muy interesante, pero a la vez un tanto triste y frustrante ver lo diferente que era la ciudad. Y justamente volvemos a la época de los 50, ¿no? Porque por ahí de los 40, 50, que Agua y Drenaje se convierte en una empresa paraestatal, ¿no? Una empresa controlada por el Estado, empiezan a secar y a entubar las fuentes de agua del centro. Y le afecta al río. Afecta al río, ¿no? Pero todavía desde antes, una de mis hipótesis, ¿no? Es que esa idea de que el río Santa Catarina es un río que solo se llena cuando hay lluvias y demás, no es del todo cierto. Ya. O sea, hay pruebas, por ejemplo, hay documentos que nos hablan de que la primer fábrica que se arma aquí, que es la Fama, que es en Santa Catarina, de hecho, ni siquiera en Monterrey, impulsan las turbinas eléctricas con la fuerza del río. O sea, las tenía así en medio del río Santa Catarina. ¿Cómo en qué año fue eso? No sé cuándo las habrán dejado de usar, pero sé que se funda en 1855. Entonces, o sea, pero a ver, o sea, si las turbinas funcionan con agua, con la corriente del río, pues quiere decir que había agua en el río. Sí, de hecho hace poco vi una foto en blanco y negro que era el río Santa Catarina con agua. Y bueno, no sé exactamente qué tramo era, pero yo lo vi y dije, pues debe ser un huracán. Pero me puse a pensarlo y dije, oye, pues eso antes no era, o sea, no era un río seco. O sea, sí, no. En un punto de la historia, pues fue. Claro, y bueno, yo he trabajado bastante también el tema de la Colonia Independencia. En la Colonia Independencia te dicen de que no, güey, pues nosotros íbamos y nos bañábamos ahí en el río y lavábamos la ropa ahí en el río, que te digas, uy, pues igual y no las mejores prácticas ecológicas, pero el punto es de que la gente vivía con el río. ¿Sí? De hecho, pues Morones no existía, el río era un poquito más planito y entonces pues la gente vivía en el lecho del río, ¿no? Donde hoy es Morones, perdón, donde hoy es Morones, eran casas, eran edificios. Sí, bueno, yo sí me acuerdo un poco de eso, o sea, tengo recuerdos muy vagos de niño de andar ahí bueno, pues no sé, en el río cuando estaban los go-karts y todo eso. Ándale. Y pues a las orillas, todo eso. Sí, se lo llevó todo el Alex. Sí, claro. Pero sí, sí tengo esta noción de que pues en algún momento se usó, ¿no? Para, pues, como dicen, ¿no? Gente que se metía ahí a bañarse, a lavar la ropa. Sí, no, o sea, la gente siempre había vivido, ahora sí que a la par del río. De hecho, fíjate, te voy a contar una anécdota. La manera en la que yo me di cuenta de que el río estaba vivo fue precisamente en el Alex. Uno de mis mejores amigos vivía en los condominios Constitución, y el día que... Los que quedan ahí como por un Zaragoza. Ándale, bueno, Padre Mier, donde termina Padre Mier. Sí, bueno. Yo estaba con él justamente el día que empezó el Alex. Entonces me quedé a dormir ahí porque pues ya no iba a alcanzar camión, ¿no? Y aparte yo vivo lejos de aquí del centro de la ciudad. Nos levantamos y fue de que está
que se oye que dejamos la llave abierta o que se escuchaba, ya volteamos por la ventana y el río se había llevado todo, ¿no? Y luego ya pasa el tiempo, digo, yo en ese momento pues estaba en la prepa apenas. Pero pregunta, ¿qué se había llevado exactamente? ¿A qué te refieres con todo? Bueno, es que a esa altura en específico donde yo lo vi, ahí estaba una especie de, ¿cómo le llamaban? Ciclopista, creo que le llamaban. Digo, la gente iba más a correr que a usar la bicicleta, pero tenía sus jardincitos bien bonitos. Sí. Y me acuerdo que pues, nosotros íbamos ahí, nos agarrábamos el pedo ahí en barrio y nos íbamos y nos aventábamos allá. Cosas de niños locos, ¿no? Y entonces, o sea, habíamos estado ahí unos días antes y para cuando acordamos, órale, se lo llevó todo, ¿no? De un momento a otro, tal cual, ¿no? Y te digo, luego ya después siempre había tenido como esa pues, curiosidad, preocupación. Me meto a estudiar historia, leo el libro de Orígenes de la Industrialización de Isidro Vizcaya, que digo, es bueno, un tanto técnico, pero es bueno. Y él saca un dato bien interesante, así bien aislado, pero bien interesante, donde decía que una de las haciendas, que se llamaba Las Quintas, que estaba más o menos a la altura de la Purísima, o de lo que hoy es la Purísima, cultivaban sandías utilizando el agua del río Santa Catarina. Entonces fui, o sea, con eso dije, cabrón, sí. ¿Cómo que sandías? O sea, imagínate ir ahorita al río Santa Catarina y toparte con una sandía. Hoy en día te puedes topar con tomates. Y ya reuniendo información, había sandías, había manzanas, había duraznos, había ciruelas, había nueces, había de todo, ¿sí? Hay una economía rural a lo largo y ancho del río, ¿no? Entonces la gente siempre estuvo cercana al río, siempre convivió con él, y cuando empieza a desecarse, ¿sí? Es cuando empieza como esta lógica industrial de extracción, ¿sí? Y la industrialización ya no solo de la fábrica en sí misma, sino también del propio consumo del agua, que ese es mi texto, ¿no? El patrimonio de la industrialización del consumo del agua, ¿no? Porque ahora con agua y drenaje comenzamos a decir, pues hay que entubarla para que salga en las casas, ¿no? Y entonces empiezan a jalar del Santa Catarina, empiezan a jalar de la estanzuela, empiezan a entubar en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey yo he contabilizado por lo menos unos 5 ojos de agua diferentes, nada más de Venustiano a Félix y de Constitución a Colón. Sí, y más allá de Colón había más todavía, ¿no? Al grado de que se tuvieron que hacer en la época colonial, se tuvieron que hacer represas para poder controlar el agua y evitar que se inundara el centro. O sea, imagínate la cantidad de agua que había, ¿no? Y a eso hay que sumarle lo que está abajo. Sí, ¿verdad? Que ese ya es otro tema, sí, que está, o sea, repleto de agua, ¿no? No, digo, esto siento que le vuela la cabeza a cualquier persona hoy en día, que pues, realmente el río, la mayoría, bueno, yo ya no, pero la mayoría lo ve así como pues un terreno baldío gigante, ¿no? Exacto. O sea, digo, donde, pues, no sé, la gente va a aventar ahí sus llantas y todo el murero que tenga, y las empresas echan sus químicos o lo que sea. Tal cual. Bueno, no sé si sea el caso. Sí, no, sí. Sí pasa, sí bueno, pasa. Digo, después de acontecimientos recientes, creo que sí sería creíble.